se nos pide que grafiquemos el círculo de la ecuación dada. Para graficar el círculo, escriba la ecuación en forma estándar, que es la forma que se muestra a continuación, donde tenemos la cantidad x menos h al cuadrado más la cantidad, y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde h, k es el centro y r es el radio. Sin embargo, para escribir la ecuación de esta forma, tendremos que completar el cuadrado en la parte sí y en la parte y de la ecuación. Vamos a configurar esto. Escribamos la ecuación como x al cuadrado menos 2x más la constante. Determinaremos hacer de este un trinomio cuadrado perfecto en términos de x, y luego más y al cuadrado. Más 4y, más otra constante que determinaremos para hacer de este un trinomio cuadrado perfecto en términos de y luego moveremos la constante al lado derecho, restando 4 en ambos lados, y por lo tanto, esto es igual a 4 negativos, y ahora completemos el cuadrado en la parte sí parte, y de la ecuación para hacer dos trinomios cuadrados perfectos. Para hacer que los trinomios sean un cuadrado perfecto, tendremos que agregar el cuadrado de la mitad de b a ambos lados de la ecuación, donde b es un coeficiente de x, aquí, y b es un coeficiente de y, aquí. Entonces, observe que para la parte 10, b es igual a 2 negativos, la mitad de 2 negativos es 1 negativo, lo que nos da el cuadrado del negativo, que es positivo, entonces agregamos 1 aquí. Para hacer que la parte 10 sea un trinomio cuadrado perfecto, y para mantener la igualdad, también debemos agregar 1 al lado derecho. Y ahora mirando la parte y de la ecuación, b, el coeficiente de y, es positivo 4. Cuando b es positivo 4, la mitad de b es 2. Positivo 2 al cuadrado es igual a positivo 4. Agregamos 4 a ambos lados de la ecuación para hacer que la parte y sea un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora factoricemos el lado izquierdo. Mirando la parte 10 de la ecuación, esto se factorizará en dos factores binomiales, y los dos binomios deberían ser iguales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de 1 positivo, que se suman a 2 negativos, son 1 negativo y 1 negativo, lo que nos da dos factores de x menos 1. Ahora, mirando la parte y de la ecuación. Los factores de y al cuadrado son mi y. Los factores de 4 positivos que se suman a 4 positivos son 2 positivos y 2 positivos, lo que nos da dos factores de y más 2, y en el lado derecho, 4 negativos. Más 1 más 4 es 1 positivo. Entonces, ahora podemos escribir la ecuación en forma estándar. Tenemos la cantidad de x menos 1 cuadrado, más la cantidad y más 2 cuadrados es igual a 1. Ahora que tenemos la ecuación en forma estándar, podemos identificar el centro, que es h, k, y el radio, r, pero debemos tener cuidado con los signos. Observe en forma estándar, ambos binomios tienen resta, y tenemos resta aquí, y tenemos suma aquí. Entonces, h será positivo, y k será negativo 2, porque y más 2 es equivalente a y menos 2 negativos. Entonces, nuevamente, el centro es el par ordenado positivo 1, negativa 2. Una manera fácil de recordar esto es si tenemos resta, el valor es positivo, si tenemos además, el valor es negativo. Mirando el lado derecho de la ecuación, porque r al cuadrado es igual a 1 positivo, que podemos escribir como un cuadrado, el radio r es una unidad. Ahora podemos graficar el círculo. Primero graficamos el centro, 1, negativa 2, que es este punto, aquí, ese es el centro, y ahora porque el radio está a una unidad del centro. Vamos a subir, bajar, izquierda y derecha una unidad. Entonces, si vamos a la derecha una unidad, este punto está en el círculo, si vamos a la izquierda una unidad desde el centro, este punto está en el círculo, si subimos una unidad desde el centro, este punto está en el círculo, si bajamos una unidad desde el centro, este punto está en el círculo. La gráfica del círculo se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.